Gracias, Señor del cielo y de la tierra, por este momento tan lindo, tan especial, en el cual usted nos permite estar delante de su presencia. Consagramos, dedicamos este servicio a usted, Señor Jehová, Dios Todopoderoso, y que a partir de este momento, que su gloria la podamos sentir en este lugar, y que todo lo que hagamos sea para honrar su nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo tan lindo. Ya le cantamos, ya le adoramos. Ese es el tiempo de que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios puede hablarnos a través de su palabra? Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Dios. Pero cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. Y este es el momento que Dios va a hablar a cada uno de nosotros en esta mañana, porque para eso nos ha traído el Señor a este lugar, para poder escuchar su palabra. Bueno, sin más pérdida de tiempo, por respeto a mi Señor Jesucristo, que yo estoy seguro que Él está presente con nosotros en esta mañana, les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a abrir la Biblia una vez más en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo que vamos a considerar esta mañana. San Juan capítulo 1 y versículo 14. Es maravilloso abrir la Biblia, porque cuando dice el salmista, en la exposición de su palabra hay luz. Así es que en la exposición de la palabra de Dios, el Señor nos puede alumbrar. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tal si lo repetimos? Que este versículo vaya con usted esta mañana. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar al Señor. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre que esté en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar. Su bendita y santa palabra ha sido leída esta mañana ante su pueblo. Estamos aquí, Señor, reconociendo que usted es Dios en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas, y que no hay Dios fuera de usted. Esta mañana, Señor, me propongo solamente una cosa: de exaltar a su Hijo Jesucristo en esta mañana, para la gloria de su nombre. Háblenos, Señor, esta mañana. Yo me siento incapaz, pero si usted me ayuda a través de su Espíritu Santo, yo me deposito en sus manos, y que su palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento. Bendito el nombre de Jesús. Esta mañana estaremos hablando, considerando bajo el tema un encuentro
con la gloria de Dios. Tú y yo esta mañana, al llegar a atravesar los umbrales de la puerta de la iglesia, has venido a tener un encuentro con la gloria de Dios. Porque sería bueno saludar a los hermanos, encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, nuestros hermanos, pastores, líderes, ancianos. Pero eso no es importante. Pero lo más importante es esta mañana es que tú y yo, al llegar a este lugar, hemos venido porque vamos a tener esta mañana a través de su palabra un encuentro con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es Cristo Jesús. La gloria del Padre es Cristo Jesús. Al hablar de la gloria de Dios surge una pregunta. ¿Qué es la gloria de Dios? Una buena pregunta. ¿Qué es la gloria de Dios? Y al hablar de la gloria de Dios, inmediatamente nos referimos a su grandeza. Dios es grande. Dios es poderoso, hermanos. Dios es majestuoso. Y la gloria de Dios tiene que ver con su grandeza. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice: Dios es grande y poderoso. Poderoso en batalla. Aleluya. Al hablar de la gloria de Dios, estamos hablando también de su poder. Todas las cosas son posibles para Dios. Él tiene su poder, es infinito. El poder de Dios es ilimitado. Para los seres humanos tenemos imposibilidades, hay limitaciones, pero no así para la gloria de Dios. Hablar de la gloria de Dios en esta mañana tendré que hablar de su poder. Y hablar del poder, tengo que hablar del poder de Cristo. Amén, hermanos. Hablar de la gloria de Dios tendríamos que pensar en su majestad. Porque Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Él es su majestad, el Señor. Habrán reyes en la tierra, los hay aún. Han habido reyes en el pasado. Pero esta mañana yo quiero hablarle a través de su palabra de uno que es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces hablar de la gloria de Dios y de Cristo es hablar de su majestad. Bendito el nombre de Jesús. Hablar de la gloria de Dios es hablar de su esplendor y es hablar de su santidad. Dios es santo, dice la Biblia, ¿verdad? Dios es santo y por eso Él nos recomienda, nos llama, nos invita y dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermanos amados, hablar de la gloria de Dios, hay mucha tela que cortar. Uno que habló de la gloria de Dios y que tuvo encuentros gloriosos con la gloria de Dios, el rey David. En el Salmo 19:1, Salmo 19:1, el rey David escribió estas palabras: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Qué palabra más maravillosa las que vinieron al corazón del rey David. En un momento de intimidad con su Dios, él escribe en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es que los cielos, primero, segundo y tercer cielo, son testigos de la gloria del Padre, de la gloria del Hijo, de la gloria del Espíritu Santo. Dios se mueve en el poder de los cielos. Por eso es que los cielos ven su grandeza, ven cómo sus ángeles lo adoran, ven el poder de Dios desde la eternidad y por la eternidad. Por eso el salmista David dijo estas palabras: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento que está en el segundo cielo anuncia la obra de sus manos. La obra de las manos cuando Dios creó el sistema solar, cuando creó los planetas, cuando creó el cielo, la tierra, la luna, los luceros, las estrellas, todo lo que existe en la galaxia. Eso testifica que es una creación, que esa es la gloria de Dios. Por eso es que David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, el segundo cielo, anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, hermanos?
tan poderoso que te pudo rescatar a ti y a mí de las garras del diablo, y ahora te tiene en esta mañana, en este lugar, escuchando su palabra. Y cuando escuchamos su palabra, tendrán que haber cambios, y hay cambios en la vida, porque la palabra de Dios tiene poder, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante, dice la Biblia, que toda espada de 2 filos, y penetra hasta las coyunturas de los huesos, y discierne las intenciones del corazón. Entonces, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, es que viene su palabra. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Los discípulos tuvieron un encuentro, una experiencia gloriosa con la gloria de Dios. Aleluya, cuando hace unos 2000 años, aquellos 12 apóstoles, aquel equipo que pertenecía al equipo de trabajo de Jesús, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, los hijos de Zebedeo, los 12 apóstoles, hermanos, tuvieron una experiencia maravillosa con la gloria de Dios, que es Cristo. Y el apóstol San Juan, el discípulo amado, aquel joven que se llevaba muy bien con Jesús, aquel que se recostaba sobre su pecho, aquel que ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Cristo, cuando escribe el Evangelio de Juan, aleluya, ahí comienza a dar testimonio de la gloria de Dios. Y pudieron decir: a nosotros no nos la contaron, nosotros la vivimos, nosotros estuvimos con Él, nosotros estuvimos viéndole cara a cara, anduvimos con Él, vimos su gloria. Y por eso es que Juan comienza en el Evangelio de Juan capítulo 1 y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. En el principio era Cristo, y Cristo era Dios, y Cristo era con Dios. ¿En cuál principio? Génesis 1:1. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Cristo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el principio era Cristo, porque Cristo es la palabra. Verbo significa palabra. Por eso es que Juan comienza escribiendo y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice: todas las cosas, escribe Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sino por Él. Porque Él dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas, visibles e invisibles, todo lo que ha sido creado desde Génesis 1:1 en adelante, todas las cosas por Cristo fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo, aquella palabra que fue la creadora en el principio, y el Verbo se hizo carne. Cristo tomó un cuerpo en el cuerpo de Jesús de Nazaret, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hace 2000 años que Juan estaba escribiendo que Cristo estuvo en la tierra y habitó con ellos, comió con ellos, anduvo con ellos, habló con ellos, durmió con ellos, se bañó con ellos y habitó entre nosotros. Y nosotros, dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, qué privilegio más maravilloso de Juan. A él no se lo contaron, él no tuvo que leer una Biblia como la que nosotros tenemos ahora. Él fue un testigo visible, ocular, de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Ellos fueron testigos cuando Jesús caminaba parado sobre las aguas del mar de Galilea. Ellos lo vieron cuando sanaba a los enfermos, cuando limpiaba a los leprosos, cuando tocaba a los leprosos y eran limpiados, cuando daba vista a los ciegos, escupía en tierra, hacía saliva y les untaba, y los ciegos podían ver, cuando restauraba el oído a los sordos, cuando libertaba a los endemoniados como el de Gadara, hermanos. Aleluya, ellos vieron cómo reprendían los mares, las tempestades, porque Cristo es la gloria de Dios. Si atreve alguien a negar eso, la Biblia dice que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Juan fue testigo de la gloria de Dios. Pedro
Lucas, Mateo, Jacobo fueron testigos de la gloria de Dios. Y en esta mañana, a través de la palabra que yo te estoy predicando con la ayuda de Dios, tú vas a ser testigo de las maravillas, de los milagros que solo las puede hacer o se puede hacer con la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, cuando se tiene un encuentro con la gloria de Dios, hay cambios. Y los cambios no se hacen esperar. Hay cambios notables. Yo recuerdo en el libro de San Lucas, capítulo 19, Evangelio de San Lucas, capítulo 19, hay una historia maravillosa, aunque se cree que es una historia para niños, según unos inteligentes, pero la palabra no es para niños, la palabra es para todo aquel que tenga oídos para oír, que oiga, dice, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Lucas 19 habla de la historia de Zaqueo. Zaqueo estaba interesado en ver quién era Jesús. Jesús estaba caminando sobre las plazas de Jericó, y cuando iba a la salida, Zaqueo no podía, tenía un problema, porque Zaqueo, dice la Biblia, era chaparrito, pero Zaqueo era rico y era jefe de los publicanos, era jefe de los cobradores de impuestos del servicio de Roma. Pero Zaqueo había escuchado hablar de Cristo, pero tenía el problema por causa de la multitud, no le podía ver, y Zaqueo tuvo esa mañana una brillante idea, una brillante decisión, y dijo: voy a ir a un árbol que está en la esquina de tal avenida de Jericó, porque yo estoy seguro que por ahí va a pasar Jesús de Nazaret, y yo quiero verlo, quiero saber quién es él. Y cuando Zaqueo corrió y se fue a subir a un árbol de sicómoro, y ahí lo estaba esperando, sacó su bolsita de palomitas, comiendo, ya va a pasar Jesús, ya va a pasar Jesús, y ahí lo estaba esperando que pasara. Y cuando Jesucristo venía caminando, no lo vio Zaqueo primero, Cristo fue el que lo vio y le dice: Zaqueo, ya te vi, date prisa, muchacho, porque esta mañana, este día, yo quiero posar en tu casa. Alabado el nombre de Cristo. Date prisa, desciende, porque hoy este día, tú solamente querías saber quién era yo, pero yo te voy a demostrar que cuando las personas tienen un encuentro con Cristo, hay cambios maravillosos y notables en la vida del hombre. Y si no, pregúntese usted: ¿quién era usted hace 5, 10, 15, 20 años? Éramos lo peor del mundo. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero un día tuvimos un encuentro con la gloria de Dios, que es Cristo. Y mire, aquí estamos, bien bonitos, bien cambiaditos, y deseosos de alabar la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Ahí estaba Zaqueo. Bájate de ahí, Zaqueo. Date prisa, porque esta mañana yo voy a ir a tu casa. Aleluya. Zaqueo solo quería ver a Jesús, pero Jesús quería entrar en el corazón de Zaqueo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mis amados en el Señor, gracias mi hermano. Mis amados en el Señor, Zaqueo llevó a Jesús a la casa. Me imagino la alegría que sintió Zaqueo. Y dijo: vieja, prepara todo, porque tenemos una visita muy especial. Y lleva mucha gente que acompañaba al maestro. Y cuando estaban en la casa de Zaqueo, Zaqueo era muy rico. Cuando estaban en la casa de Zaqueo, dice la palabra de Dios, que Zaqueo dijo estas palabras: Señor, porque ya había tenido un encuentro con Cristo, ya su corazón había sido tocado, ya su corazón comenzaba a emanar evidencia de que había sido tocado por el Señor. Zaqueo dice estas palabras: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, porque me he dado cuenta, los pocos minutos que llevo de conocerte, que ya no me interesa el dinero mal habido, ya no me interesan las posesiones materiales, porque Zaqueo había encontrado el mejor tesoro del mundo, había encontrado la perla del gran precio, que es Cristo Jesús. Podemos decir amén en esta mañana, hermanos. Zaqueo se encontró con el mejor tesoro, mejor que los dólares, mejor que el sueño americano, porque encontró el mejor tesoro del mundo, que es Cristo Jesús, para la gloria del Padre. ¿O acaso no es el mejor tesoro que usted haya encontrado a Cristo? Que Cristo sea su amigo, que Cristo sea su Salvador, que Cristo sea su Señor. Yo me gozo esta mañana exaltar a Jesús, porque la Biblia dice: honrad al Hijo, porque se inflama de pronto su ira. Pero honrad al Hijo para que no perezcáis en el camino. Y la Biblia dice que los que estaban ahí lo criticaban al Señor. Y Zaqueo dijo: ya no me interesa el dinero y la plata. Yo lo que me interesa es estar junto del Maestro, porque había tenido un encuentro con la gloria de Dios.
no era un profeta común y corriente, no era un predicador laico de adventista, no era un pastor común y corriente, era el Hijo de Dios que había venido a este mundo. Y Jesús le dijo estas palabras: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también tú eres hijo de Abraham. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana, hermano? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando reconocemos quién es el que está frente a nosotros, cuando reconocemos el poder, la autoridad y la gloria y la majestad de Cristo, entonces es que viene la salvación a esta casa. Y Jesús dijo estas palabras en el versículo 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién estaba perdido, hermano? Zaqueo. Y todos, y tú y yo estábamos perdidos hace un tiempo atrás, pero gracias a Dios, damos gracias a Dios, porque tuvimos un encuentro un día. Posiblemente te rogaron, posiblemente te ofrecieron un viaje a Las Vegas, posiblemente te dijeron: mira, acepte a Cristo, hombre, le va a ir mejor, porque la gente ahora hay que rogarla, hay que ofrecerle un desayuno. Pero Zaqueo no, hermano. Zaqueo estaba contento de haber tenido un encuentro con Cristo, y se vio la evidencia de que él se despojó de lo material, porque ya no le interesó tanto lo material, porque eso era terrenal, y la salvación que Cristo le había dado era eterna. Alabado el nombre de Jesús. Nos gozamos esta mañana con la palabra, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero narrarles otros casos que sucedió en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Isaías, uno de los profetas mayores. Isaías, 637 años de Cristo. El profeta Isaías, el profeta de Judá. Su ministerio duró aproximadamente 40 años. Y Isaías, hermanos amados, su ministerio se realizó en los tiempos del rey Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Al libro de Isaías se le ha llamado el quinto de evangelio por su contenido, donde habla del siervo sufriente, donde habla de la gloria de Dios, donde habla del nacimiento del Mesías, donde habla de la salvación. Mis amados en el Señor, el profeta Isaías era un predicador, era un profeta de Dios que se encargaba de servir entre enlace entre Dios y la nación de Israel. El profeta Isaías, la palabra Isaías significa Yahweh en hebreo, y eso significa salvación. El profeta Isaías era un hombre de Dios, era un varón de Dios. Yo me quito el sombrero y diga: pase, Señor, y profeta Isaías, pase. Era hombre que al que honra merecía. Entonces, Isaías capítulo 6, vamos a leer Isaías capítulo 6 del 1 al 8. Entonces, pero yo le voy a narrar la historia, no la voy a leer, voy a tratar de narrárselas. La palabra de Dios dice: en el año en que murió el rey Uzías, 6:1, Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Uzías, miré yo al Señor en un trono, sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Él está escribiendo, Isaías está escribiendo el testimonio, que el encuentro que tuvo con la gloria de Dios. Y dice: en el año en que murió el rey de Judá, el rey Uzías, miré yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Y encima de él miré, dijo Isaías, un día de esos, él estaba en el templo, cuando de repente ve para el altar y ve, no fue una visión, él miró un trono alto y sublime, y estaba viendo que el Señor estaba sentado en ese trono, y las faldas del vestido del Señor cubrían el templo. Y también dice en el verso 2, miré que serafines, ángeles, serafines, con 6, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies, y con 2 alas volaban. Multitud de serafines alrededor del que estaba sentado en el trono, y decían estas palabras: Santo, 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 es Jehová, Rey de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Santo, 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 Jehová, Rey de los ejércitos, llena está la tierra de toda su gloria. Ahí estaba Isaías viendo: Santo, 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 decían los ángeles,
Jehová, Rey de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Hoy en día, hermano, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, la tierra está llena de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Y dice la Biblia que él estaba viendo esa visión. No era una visión, era en vivo, la estaba viendo. Cuando de repente dice la Biblia, dice la palabra en el versículo 3, los quiciales de la puerta del templo se estremecieron. Mientras los ángeles decían santo, santo, los quiciales de la puerta del templo se estremecieron y sintió como un temblor de 15.6. Y comenzó a temblar y la casa se llenó de humo. El templo se llenó de humo y estaba temblando y los ángeles volaban. Y el Señor estaba en el trono y estaba abordando la gloria de Dios en el templo. Aleluya. Y ahí estaba Isaías. Había sido visitado, había sido invadido, había sido llenado del poder de la gloria de Dios. El profeta Isaías, el varón de Dios, cuando estuvo ante la gloria de Dios, se derritió. Se sintió una persona, hermanos, que no era nadie. Y en el siguiente versículo dice, en el verso 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Miren nomás. Cuando estaba en la gloria de Dios, bajo la unción, bajo el fuego de Dios, el profeta Isaías, aunque era el profeta de Dios en turno para Israel, se dio cuenta que no era nadie, que era simplemente un hombre, porque solo cuando estamos bajo la presencia de la gloria de Dios, podemos reconocer nuestra miseria humana, podemos reconocer que somos pecadores. Ahí estaba Isaías, dijo, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos. Algo está pasando aquí, señores. ¿Cómo es posible? Era el profeta Isaías, el profeta en turno de Dios, que comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. Pero ahí está diciendo, cuando fue lleno de la gloria de Dios al templo, él está diciendo que era muerto, no soportó, él creyó que se iba a morir, porque soy hombre de labios inmundos. Wow. ¿Puede decir conmigo? Wow. Wow. Mis amados en el Señor, era el profeta de Dios, pero cuando estuvo en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, se acordó, porque el Espíritu es el que nos revela todo. En su presencia es que nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestra falsedad y de nuestro disfraz que muchas veces tenemos y nos escondemos en un privilegio o en un don. Y Isaías se dio cuenta que su boquita no andaba hablando muy rectamente, que su boquita estaba inmunda, que los labios de la boca del profeta Isaías estaban contaminados. Y dijo, ay de mí que soy muerto, porque la gloria de Dios era tanto que sentía que se iba a morir. Y ahí estaba y dijo, ay de mí que soy muerto, me va a matar el Señor, porque soy pecador, soy malcriado, estoy diciendo cosas incoherentes. Pero era el profeta de Dios. Sí hay siervos de Dios, hermanos, que son sinvergüenza. Sí hay personas que predican la palabra de Dios y son pecadores. Aleluya, por algo Dios quema el pecado de su pueblo. Gloria a Dios. Y se dio cuenta y dijo, ay de mí que soy inmundo de labios. Y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Y Dios, aún siendo un impío, o siendo un predicador, pero también mi boquita no es tan buena que digamos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya, gloria a Dios, porque ninguno de nosotros calificamos quizás para estar delante de la presencia de Dios basado en nuestra justicia, pero por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno y pasa por alto nuestros pecados, nos permite estar en su presencia con un propósito para reconocer nuestros pecados y darnos cuenta que necesitamos un cambio. Ahí estaba Isaías, el profeta de Dios. El Espíritu Santo lo redarguye, la gloria de Dios lo toca y se da cuenta que era malcriado. Y la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la Biblia, sino la que sea buena para la edificación. Cristo dijo estas palabras. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, porque lo que entra por la boca va para la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca. Es lo que contamina al hombre, las buenas palabras o las malas palabras. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón habla buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón habla malas cosas.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Era el profeta de Dios, era el profeta en turno, pero Dios le hizo sentir en su presencia que andaba en pecado, que a su boca no estaba siendo muy buena, que digamos, hablando cosas coherentes, sino que había pecado. Y la Biblia dice: quítese de vosotras toda gritería, toda maledicencia, toda, porque hermanos, con nuestra boca bendecimos a Dios y con nuestra boca criticamos a los hermanos. ¿Cómo está nuestro vocabulario, mis amados en el Señor, fuera de la iglesia? ¿Cómo hablamos allá en el trabajo? ¿Cómo hablamos allá en la escuela? ¿Cómo hablamos en la casa? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Somos generosos? ¿Somos amables? ¿O somos déspotas? En una ocasión estaba predicando un pastor la palabra de Dios y su mujer estaba en una esquina. Y el pastor estaba hablando de la santidad, de vivir vidas íntegras. Y su mujer allá en la esquina le decía: porque es fácil hablar, pero difícil es vivir. Y ahí estaba Isaías reconociendo su pecado. Porque solo cuando estamos bajo la gloria de Dios, bajo la influencia de su palabra, es que reconocemos nuestro pecado, hermano. Nos damos cuenta que nuestra justicia delante de Él son como trapos de inmundicia. ¿Acaso no dice la Biblia que no hay justo ni aún uno? Levanten la mano a los justos. Si bien es cierto que hemos justificados, pero por nuestra justicia somos pecadores, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios es bueno. Dios siempre da la llaga, permite la llaga y da la medicina. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Dios. El hombre estaba tirado, era el profeta de Israel, de Judá, había predicado la palabra, estaba tirado, había confesado sus pecados. Entonces dice la Biblia: voló un serafín y traía un carbón encendido tomado con unas tenazas del altar del fuego de Dios, y llegó donde estaba Isaías y ¡pah!, que le toca sus labios y le quema la boca. Yo pienso que hoy en día necesitamos en nuestras iglesias, pero hermano, posiblemente aquí no, ¿verdad? Aquí perdería su tiempo el serafín con un carbón encendido. Yo creo que el primero que necesita que le queme los labios sería esta persona que está enfrente suya. Y quizás no que solo me queme los labios, sino que me queme los ojos, que me queme los pies, que me queme las manos, que me queme todo. Porque ante su gloria y ante su presencia nos damos cuenta que somos pecadores, hermano. Y que el único santo, que el único puro, el único íntegro, el único que no cometió pecado es Jesús, el Hijo de Dios. Y dice que tocó sus labios, quemó sus labios y le dijo: esto ha tocado tu boca, es quitada tu culpa y limpio eres de tu pecado. Esto ha quemado tu boca, es quitada tu culpa y limpio eres de tu pecado. El único que limpia pecados, el único que perdona pecados, se llama Cristo Jesús. Los judíos no lo entendían. Decían: ¿quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero Cristo tenía autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra y donde sea, mis amados en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí estaba el tipo: tu culpa ha sido quitada y limpio eres de tu pecado. Ya lo habían sanado, ya lo habían curado, ya estaba restablecido por la presencia de Dios. Y oyó una voz de allá arriba. Alguien estaba hablando y decía estas palabras: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros a hacer la obra misionera? ¿Quién irá a predicar el mensaje a toda Judá? ¿Quién irá a llevar el mensaje de Dios al pueblo? Entonces él, cuando ya había sido quemada su boca, cuando había sido quitado su pecado, cuando había sido quitada su culpa, dijo: heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Qué más? Heme aquí, envíame a mí. Porque necesitamos, si queremos predicar la palabra de Dios, si queremos que el ministerio sea fructífero, si queremos ver resultados, que los demonios se salgan, que los enfermos se sanen, que las almas se conviertan, necesitamos que el fuego de Dios nos queme por completo. Alabado el nombre de Jesús. A Isaías le quemaron solo la boquita, ¿verdad? Pero a tú y a mí, ¿qué necesitamos que nos quemen? Todo, dijo mi hermano. Gracias, mi hermano. Le voy a dar un abrazo a la salida.
Hay una sincera aquí. Bendito el nombre de Jesús. Pedro le dijo al Señor: a mí no me va a lavar los pies usted, Señor. A mí no. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, si no te dejan lavar los pies, te la pierdes. No tienes parte ahí arriba conmigo en el reino de los cielos. Ah, bueno, dijo Pedro. Bueno, disculpe, pues si así es la cosa, no solamente láveme los pies, a mí báñeme. Pero Cristo le dijo: no, el que está limpio no necesita ser bañado. Solamente necesito lavarte los pies para que se cumpla toda justicia. Y vosotros limpios estáis por la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿A cuánto se está limpiando Dios en esta mañana? Podemos decir amén. A mí me está limpiando esta palabra, hermanos. Porque si yo necesito que Dios me limpie, que Dios me purifique y que me queme también. ¿Acaso no fueron las palabras que le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo? Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante la imposición de mis manos. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo, hermano, porque cuando estamos en la presencia de Dios es cuando reconocemos el pecado. Evangelio de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, se agolpaba una gran multitud para que escuchar la palabra de Dios. Amén. El versículo 1. Verso 2. Y vio dos barcas que estaban parqueadas en el parking lot del lago de Genezaret. Estaban parqueadas dos barcas. Y la gente lo agolpaba, la gente casi lo tumbaba, porque querían escuchar la palabra de Dios esa mañana. Y él estaba junto al lago de Genezaret y la turba de gente: predícanos la palabra, Jesús. Queremos ver algunos de los milagros. Y casi lo tumbaban. Entonces Jesús miró, lo llevaron hacia la orilla y miró dos barcas que estaban paradas ahí. Y él decidió entrar a una de esas barcas. Y sus ocupantes, sus operadores de esas barcas habían bajado a remendar las redes, porque ya era de día y habían pescado toda la noche y no habían agarrado nada. Y entonces para casualidad o para la gloria de Dios, la barca en la que se sube Jesús era de Pedro. Y le dice: hazme un favor, muchacho, mueve tu barca un poquito para adentro. Y dice que la movió como unos 5 o 6 metros para adentro, como a la altura de donde yo estoy, hacia ustedes. Y de ahí sí, les predicaba la palabra de Dios al pueblo Jesús. Comenzó a predicarle la palabra de Dios, de las maravillas del reino de los cielos. Y mientras predicaba la palabra, la gente se gozaba. Y Pedro, en una esquina de la barca, indiferente, mascándose un su chicle. Ahí está. El Señor predicándole a la gente, predicando la palabra del reino de los cielos. Y Pedro, como mucho, ¿verdad, hermano? Cuando se dieron cuenta que yo iba a predicar, se fueron muchos. No, mi hermano, no es cierto. Entonces, cuando terminó de predicar, mi Señor, que es tan lindo y tan maravilloso, le dijo: Pedro, muchas gracias por el favor que me hiciste, pero ¿sabes qué? Una cosa, ya sé que no has pescado nada. Boga mar adentro, mete más adentro, para que pesques unos cuantos pececillos. Y Pedro le dijo: Señor, estás insultando a mi oficio. Yo soy pescador, yo sé a qué horas tengo que pescar. Los pescados no salen de día, salen de noche. Y conozco los lugares. Pero ¿sabes una cosa? Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Nada. Y tú vienes a decirme que bogue mar adentro y que voy a agarrar pescados. Pero bueno, si insistes en tu palabra, lo voy a hacer. Dice la Biblia ahí. Y haciéndolo, tiró la red del tipo. Y se dio cuenta que no la podía sacar. Y era tanta la multitud de peces que habían pescado que quería sacar y no podían. Entonces Jesús le dice: llama a tu compañero que están allá, a la otra barca. Y, muchachos, hey, vengan, ayúdenme. Aquí hay para todos. Porque donde está Cristo hay bendición para todos. Aleluya.
vengan que aquí hay bendición para todos. Y entonces fueron con la otra barca a auxiliar a su compañero Pedro. Y en la otra barca iba Juan, Jacobo, que eran hijos de Zebedeo. ¿Le parecen familiares esos nombres? Siempre andaban juntos, Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando llegaron allá, donde estaban luchando Pedro por sacar los peces, comenzaron a llenar las dos barcas. Y se llenaron las dos barcas. Habían pescado como para mes y medio, hermano, que no tenían que ir a pescar porque era tanta la multitud de peces. Porque si algo, bueno, Jesús lo sabe todo, pero Jesús siempre multiplicaba los peces. Y entonces, mis amados en el Señor, cuando se llenaron las dos barcas, dice la Biblia que se hundían. Que se hundían las dos barcas con la bendición que Jesús les había permitido. Y ahí viene la cosa. Cuando Pedro ve semejante milagro, cuando Pedro ve en operación la gloria y el poder de Dios, Pedro no le quedó otra cosa que reconocer la calidad de hombre que era, la calidad de carácter y quién era en sí. Se reconoció como un ser pecador ante la gloria que tenía enfrente. Pedro, por los ojos de la fe, pudo ver que ese no era un predicador más, que ese era el Hijo de Dios, que ese era el creador del universo, ese era el que había llenado en el principio los océanos y los mares de peces. Y dijo Pedro, se tiró de rodillas a los pies de Jesús y le dijo, Señor, apártese de mí, Señor, porque soy pecador. Apártese, no soy digno de estar cerca de ti, porque soy pecador. Gloria a Dios, hermano. Esas oraciones, ojalá que se escucharan en nuestras iglesias, porque hoy en día la gente se siente muy salsa, la gente se siente muy confortable, la gente no se siente miserable, no se sienten pecadores, se creen que todo está bien. Pero Pedro, cuando estuvo ante la gloria de Dios, se dio cuenta de que estaba el Cristo de la gloria, y que la gloria y la santidad de Cristo lo cubría. Se sintió pecador. Solo cuando estamos ante Cristo o su palabra es que reconocemos que somos pecadores. Aleluya, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados mediante la gloria de Cristo Jesús. Mis amados en el Señor, mucha gente está viendo a Cristo como que Él solamente sirve para llenarle sus redes de pescados, para sanarle sus dolores de cabeza, para devolverle el marido a la casa, para que sus hijos no se hagan pandilleros. Pero Cristo necesita que cuando vienes ante su presencia, que cuando estés frente a Él, reconozca que Él es santo, 3 veces santo, y que nosotros somos pecadores y que necesitamos un toque de su gloria. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Un caso más y terminamos. Ya me cansé. Gloria a Dios. Evangelio de San Marcos capítulo 5. Evangelio de San Marcos capítulo 5, verso 21 al 43. Esta mañana mi propósito es exaltarle a Jesús. Decirle que Jesús es la respuesta para cualquier necesidad. Que si los hombres te han dicho que no, Él no te va a decir que no, Él te va a decir que sí. Hay un comercial que dice, si otros te dicen que no, yo digo que sí. El abogado Fusi. Pero esta mañana yo te voy a decir, si otros te han dicho que no, Cristo te recibe tal como eres. Los abogados te reciben pero si pagas, pero Cristo no te cobra. La salvación es por gracia, es un don de Dios. Marcos capítulo 5 del verso 21 al 43, y con eso vamos a ir terminando. Aconteció que pasando Jesús a la otra orilla, pasando otra vez en su barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y cuando estaba junto al mar, he aquí que vino un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y cuando estuvo frente a él, se tiró de rodillas a sus pies. Jairo era una persona eminente, era un principal de la sinagoga, posiblemente tenía un cargo eclesiástico grande dentro de la sinagoga de Capernaum. Y cuando estaba frente a Jesús, vino ante él y se tiró a sus pies y le adoró.
Porque Jairo tenía un problema, Jairo tenía una urgencia, Jairo tenía una necesidad, y era que tenía una hijita de 12 años que estaba enfermita. Versículo 22 dice, versículo 22, vino un principal de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies diciendo, 23 dice, y le rogaba mucho, diciendo, Señor, mi hija está agonizando, se me está muriendo mi princesita, mi jovencita, a quien tanto amo, se me está muriendo, por favor, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Y Jesús, que no puede decirle que no al llamado, a la necesidad de un ser humano, de una de sus criaturas, no la pensó en 2 veces. No le dijo, ¿eres adventista? ¿Das los diezmos? ¿Vas a la iglesia? Inmediatamente fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud de personas. Dice que Jesús se decide ir a atender la necesidad de Jairo a su casa y va con él caminando cuando le seguía una gran multitud de personas, montón de gente curiosa, gente que andaban en la vagancia viendo qué hacía Jesús nada más, pero ninguno de ellos estaban interesados en obedecer las cosas que Jesús decía, simplemente querían ver qué era lo que Jesús hacía. Y le apretaban. Iba la turba de gente, a ver a quién va a sanar, a ver qué endemoniado va a liberar ahora, y le apretaban. Pero aquí dice la Biblia, había una mujer que tenía 12 años, que padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada le había ayudado, antes bien le iba peor. Jesús iba a atender la urgencia, la necesidad, la enfermedad de la hijita de Jairo. Pero mientras van por el camino, andaba por ahí una pobre dama, una mujer enferma, una mujer que bastaba mirarla para darse cuenta que era el rostro de la misma muerte, sus glóbulos rojos se habían consumido, era un aspecto calavérico, era como un homeless que andaba ahí, enferma, dice que había sufrido mucho de los médicos, y todo lo que tenía, ya no tenía ni dónde vivir, lo había gastado todo, y nunca los tratamientos que le habían preparado los médicos no le había ayudado, pero oyó hablar de Jesús. Mi hermano Santa María, la obra misionera no es en vano. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Alguien tuvo que predicar la palabra y esta mujer escuchó. Porque dice la Biblia que por el oír viene la fe, pero el oír la palabra de Dios. Y esta mujer oyó hablar de Jesús. Alguien le dijo, mire, el Señor anda por la región de Gadara, acaba de libertar a un endemoniado y va a llegar ahora aquí a la orilla de la playa de Capernaum. Si usted va, yo le aseguro que si usted va, Él la puede sanar, porque Él sana a los enfermos, Él levanta a los paralíticos, Él tiene poder. Y ella se llenó de fe. Ella pudo haber dicho, ¿para qué voy a ir? Ya estoy enferma, me voy a dejar morir. ¿Para qué? Me da pena que me vean toda hedionda, toda andrajosa, no tengo nada, la gente no me va a dejar llegar. Pero ella no lo pensó así, dijo, voy a ir. Y yo sé, dijo ella, yo sé que si me logro colar en medio de la multitud y tocar el borde de su vestido, porque no se sintió digna de ir de frente, ella quiso llegarle por detrás al Señor y tocar el borde del manto de su vestido. Si logro hacer esa hazaña, si lo consigo, yo sé que voy a ser salva. Dicen amén esta mañana, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el Señor iba ocupado. El Señor iba a la casa de Jairo, pero Él siempre tiene un espacio en su agenda para cada uno de nosotros. Basta que le pidamos. Él nunca está ocupado para nadie, porque el Señor dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da a mí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y ahí estaba esa mujer. Si tan siquiera tocar el borde de su manto, seré salva. Y vino, hermanos, y se atrevió, y se aventó el tiro, como decimos, se aventó y vino por en medio de la multitud
recobró fuerzas de donde no tenía, de la fe nada más, y se metió y ¡zas! Se tira por detrás, tocó el borde del manto, el vestido de Jesús, e inmediatamente que lo toca, sintió en su cuerpo que cesó el flujo de su sangre, sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote, porque no había tocado a Fidel Enrique, había tocado al Cristo de la gloria, al que tenía poder, el que había venido a libertar a los cautivos, había venido a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, a dar libertad a los afligidos. Y ahí estaba una que sintió cuando lo tocó, sintió que estaba sana de aquel azote y cayó de rodillas llorando. Aleluya. Entonces Jesús, dice la palabra, sintiendo el poder que había salido de él, se volteó y dijo a la multitud: alguien me ha tocado. Que levante la mano. ¿Quién me ha tocado, señores? ¿Quién me ha tocado? Oh, ¿quién me ha tocado? A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ojalá que cada uno de nosotros deberíamos decir: yo fui el que te tocó, Señor. ¡Aleluya! Entonces dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen: Señor, ¿qué pregunta es esa? La multitud te aprieta, la gente te empuja. Y como tú dices: ¿quién me ha tocado? Oh, no, dijo el Señor, es que yo he sentido que virtud ha salido de mí. Ese toque era con los ojos de la fe. La mujer del flujo de sangre fue a Jesús no por curiosidad, sino por necesidad. Él sintió, él siente, él sabe cuando alguien lo toca. Él sabe que en esta mañana, para terminar, vamos a tocar el borde del manto del vestido de Jesús, para que tu vida y mi vida sean diferentes. Porque el que tiene un encuentro con Cristo, las cosas cambian. Pero la mujer dijo, sintiendo lo que en ella había sido hecho, temblando y llorando, vino frente a Jesús, dio la vuelta y le dijo agachada, levantó la mano: Señor, yo fui la que te toqué, Señor. Yo fui, no quería levantar su cara. Y me gusta esta partecita. Y Jesús y toda la gente, yo. Pero Jesús le dice, mire cómo le dice, Jesús valora al ser humano. Jesús le dice: levántese, mi niña, hija, levántate, hija, levántate, que tu fe te ha salvado. Queda sana de tu azote. Y enseguida, y yo pienso que volvió el color de ella otra vez a su cuerpo. La Biblia no lo dice, pero yo quiero pensar que le dijo: Señor, permítame darle un abrazo, porque estaba agradecida, porque los médicos humanos no le habían podido sanar, pero ahí estaba uno que dijo: todo es posible para él. Ahí estaba uno que le levantó de su mano, le levantó y le miró su cara y le dijo: hija. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Toda esa turba que andaba ahí de curiosos no le habían recibido, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dicen amén, hermanos. Pero Jairo estaba desesperado. Jairo estaba con una angustia. Y Señor, y viendo el reloj: Señor, mi niña, se muere mi hija, Señor, mi niña se me muere, Señor, apúrese, apúrese. Aquella mujer le hicieron el milagro antes de que lo pidieran. Y Jairo, que lo pidió primero, ese milagro tuvo que esperar. Porque Dios tiene 3 respuestas. Cuando le pedimos algo, Él dice sí, no o sí y te esperas. Y Jairo le tocó el sí y te esperas. Entonces Jairo le dijo: Señor, 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 Señor. Y estaba en angustia Jairo, que su hija agonizaba. Cuando le dijeron: Jairo, lo llamaron aparte y le dijeron: ya no molestes más al maestro. Tu muchachita, la cipota, acaba de morir. ¿Cuántos son padres aquí esta mañana? ¿O madres? ¿Podemos levantar la mano los que tenemos hijos? Y los que no tienen, ¿qué pasa? Tienen que casarse. Entonces, mis amados en el Señor, tu muchacha acaba de morir, ya no lo invites. ¿Para qué va a ir a perder su tiempo? Ya el Señor, ya se murió. Y Jesús soy yo. Aunque estaba retirado, Jesús soy yo. Jesús oye lo que tú hablas. Jesús oye lo que nosotros escuchamos. Y Jesús oyó
y le dijo, ven, Jairo, ven. Y le puso la mano en el hombro y le dijo, Jairo, no temas, muchacho. No temas, solo cree solamente, porque ninguno que ha venido a tener un encuentro con el Hijo de Dios se va con las manos vacías. Aleluya. Si usted va a mi casa y me pide un favor, posiblemente sí, posiblemente le voy a decir, lo siento, hermano, no puedo. Pero Cristo, mi Señor, del que te estoy hablando esta mañana, nunca le dijo que no a nadie. Y le dijo, Jairo, no temas, muchacho, solo cree solamente. Vámonos. Y dice que salieron, apresuró los pasos del Señor y no permitió que lo siguiese nadie, solamente Jacobo, Juan, ¿y cuál es el otro? Pedro. Y llegaron a la casa. Y cuando llegaron a la casa, despidieron a la mujer, ¿verdad? Se fue feliz y contenta. Y cuando llegaron a la casa, oyó el alboroto, oyó la gritadera, estaban llorando. Había un gran alboroto porque la muchachita ya estaba muerta. Y cuando Cristo llega a la casa, ¿por qué están alborotados, Dios? ¿Por qué? ¿Qué es este alboroto? Es que ya se murió la cipota, ya se murió la niña. Y dijo el Señor estas palabras: no, señores, para ustedes está muerta, pero para mí ella solamente está dormida. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana, hermanos? Ahí entra nuestra doctrina, ¿verdad, hermano Santa María? El estado de los muertos. Para ustedes está muerta, pero para Cristo, Él era la vida. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz que alumbraba a los hombres. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí estaba y dijo, ¿quién es la mamá de la niña? Y dice que no, pues sacó a todos los que estaban ahí y se burlaba. Se burlaban y los sacó a todos y solo dejó entrar al papá, a la mamá y a los tres que andaban con él, y entraron y cerraron la puerta. Y ahí, damas y caballeros, señoras y señores, les voy a presentar una escena del conflicto de los siglos, la lucha entre el bien y el mal, el poder de Cristo y el poder de las tinieblas de la muerte. Ahí estaba Jesús frente a la cama, frente a la niña que supuestamente, humanamente hablando, ya estaba muerta, ya estaba hasta heladita. Y ahí estaba Jesús. El diablo había venido para matar, hurtar y destruir, pero ahí estaba el que había venido para dar vida y vida en abundancia. Ahí estaba Cristo, la lucha entre el bien y el mal. La vida y la muerte se enfrentan. Y ahí estaba. Y la mamá se queda ahí, el papá se queda ahí. Los discípulos pues ya habían visto muchas veces la obra de Dios. El diablo con sus secuaces, los demonios, no la va a levantar, no la va a levantar. Y los ángeles se alinean detrás de su capitán, dice el espíritu de profecía, detrás de su capitán. Sí se puede, porque hay poder en Cristo, hermano. Hay poder en Cristo. El diablo no puede muchas veces, pero Cristo sí puede. Aleluya. Ahí estaba la luz y las tinieblas. ¿Quién va a ganar? Ya sabemos la historia, ya sabemos quién gana siempre, porque donde llega Cristo, la luz en las tinieblas resplandece. Y dice que tomó la mano y le dijo, ¿qué le dijo? Talita Kumi. Esta palabra es en hebreo, que quiere decir Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña volvió su espíritu otra vez en ella y se levantó y mandó que se le diese de comer, y andaba y tenía 12 años, dice la palabra, y tuvieron gran temor porque ahí había llegado la gloria de Dios. Yo no hubiera tenido temor, yo hubiera sentido alegría y agradecimiento, porque donde llega la gloria de Dios, cuando tenemos un encuentro con Cristo, las cosas, algo va a pasar. Cristo le devolvió la vida a esa muchachita. Jairo quedó feliz. La mujer del flujo de sangre quedó feliz. Zaqueo quedó feliz. Isaías quedó feliz. ¿Cómo va a quedar usted? ¿Se va a ir igual como vino? Vamos a ver si es cierto. Póngase de pie esta mañana. Vamos a poner ahí arriba. Tenemos un
fondo. Mis amados en el Señor, he tratado de predicarles esta mañana, exaltar al que se merece todo, aquel que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra de la iglesia de Hollywood y debajo de las aguas, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Cuántos en esta mañana quisieran venir conmigo aquí al altar? Yo me voy a arrodillar. Yo no sé qué va a hacer usted, pero yo le invito esta mañana que venga aquí al altar. Vamos a hacer una oración. Hermano Santa María, véngase conmigo, me va a ayudar. Vénganse los hermanos ancianos, vénganse los líderes, pasemos delante. Vamos a tener un encuentro con la gloria de Dios. Si te sientes tranquilo, si te sientes que todo está bien, no te preocupes, respeto. Pero si quieres un cambio como lo necesitaron aquellas personas, ven al frente. Porque el que te está llamando no es Fidel Enríquez, te está llamando el Cristo de la gloria, el Cristo de Nazaret, el Cristo que sanó a la mujer del flujo de sangre. Vengan, mis hermanos, para ser espectador hay lugares mejores que esto, pero venga aquí. Si usted vino, si usted se atrevió a venir esta mañana, pase aquí al frente, porque como lo dije en el sermón, ninguno que ha venido frente a Cristo se ha ido con las manos vacías. Si hay enfermos en esta mañana que necesitan ser sanados, Cristo tiene poder. Si hay alguien que tiene un problema, una necesidad, que nadie posiblemente le ha dicho que no, aquí viene mi hermanita llorando. Hay poder en Cristo. Esas lágrimas son del poder de Dios, mi hermana. Las lágrimas de los hijos de Dios, dice la Biblia, que suben al trono de la gracia como incienso divino, y que son el perfume que adorna el lugar sagrado donde está Cristo a la diestra del Padre. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Pase, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. Cristo está aquí con nosotros. Yo no te prediqué de una religión barata, de una religión falsa. Te he presentado a Cristo de la gloria, a tu Salvador, a tu Señor. Aleluya. Él tiene poder para todo. Tu jefe posiblemente te diga que no, tu esposo o cualquier persona te va a decir que no, pero Él nunca te va a decir que no, porque Él todo lo puede. Ayúdeme, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Padre bendito, aquí estamos tus hijos. Hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Pero tenemos una fe segura, que en los brazos de Cristo estamos seguros y que en Él, Señor, vamos a marchar firmes. Vamos a ir a Canaán celestial. Padre bendito, toma nuestras cargas. Ayúdanos. No podemos solos. Hay muchas pruebas, dolor, preocupaciones, ansiedades, pruebas duras en nuestra vida, en tu pueblo, Señor. Sánalos, ayúdalos. Dirige nuestra vida, nuestros corazones. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Hermoso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Nuestro Señor, unidos en verdad, te adoramos con fervor. Nos torna a vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar.
cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Bien, palabras de oración para dar gracias a Dios, para quedar despedidos. Padre que esté en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias por este encuentro tan bendito y glorioso que hemos tenido esta mañana con su santo Hijo Jesús, nuestro Salvador. Yo le pido en una forma muy especial que cada uno de mis hermanos y hermanas y todos los presentes que vinieron esta mañana, que todos vayan con la bendición de lo alto. Bendiga sus vidas, llévalos con bien hacia sus hogares, bendiga sus elementos, guárdelos en su camino a casa. Y los que puedan venir en la tarde, pues aquí estaremos. Padre, lo pedimos todo, su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga.